Es tiempo de decir lo indecible, de ser incorrectos con el pasado y atrevidos con el presente. Es el tiempo de las osadías. Por eso te invitamos del 25 al 29 de agosto a la Semana de la Juventud 2021 para que juntos recorramos las esquinas de Medellín, conversemos en el Ágora de los Dilemas y celebremos la vida en el concierto de las osadías. Consulta la programación en www.medellinjoven.com. Semana de la Juventud 2021. Buenas noches para todas y todos. La Secretaría de la Juventud de Medellín les da la bienvenida a la Semana de la Juventud Osadías 2021 y a el Ágora de los Dilemas, conversaciones sobre la democracia joven y la salud pública juvenil, donde reconocemos a las juventudes como protagonistas de las acciones que transforman el presente y el futuro. Ahora daremos paso a la conversación No es depresión, es capitalismo. En este espacio dialogarán Robinson Grajales, escritor, psicólogo, magíster y doctor en lingüística. Trabaja como profesor de lingüística teórica y descriptiva en la Universidad del Valle. Asimismo, fue docente de psicología e hizo parte de diferentes proyectos de intervención psicológica en la ciudad. Carla Martínez, psicóloga del Programa de Salud Pública Juvenil de la Secretaría de la Juventud. Adelante, Carla. Buenas noches, gracias Santiago. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar aquí, por continuar hasta estas horas. Buenas noches, profesor Robinson. Buenas noches. Bueno, les doy la bienvenida al tema No es depresión, es capitalismo y voy a iniciar con el primer panel que tenemos, que es profesor Robinson. Si entendemos que existen momentos históricos de la construcción acerca de la relación entre salud y enfermedad, ¿considera que existe un tipo de sujeto específico dentro del capitalismo? Sí, yo creo que lo primero es insistir en ese carácter histórico de la subjetividad, porque es precisamente cuando nos damos cuenta que esos tipos de subjetividad son históricos, es que nos damos cuenta que fueron construidos en un momento determinado. Y como fueron construidos en una época determinada, también pueden ser modificados y son móviles, es decir, que no hacen esas características de esas subjetividades, no hacen parte de una esencia humana. Y efectivamente, pues yo creo que quien más nos ha enseñado de cómo estas subjetividades son históricas es, por ejemplo, Michel Foucault, que nos muestra cómo en diferentes momentos de la historia se configuran unos discursos que se convierten como en verdades que determinan cómo se usan los cuerpos, las prácticas, cómo se configuran las instituciones. Y son discursos que uno cree a veces, cuando se habla de discursos, uno creería que son como textos o carreta o teorías, pero no, realmente son prácticas sobre los cuerpos. Uno de los ejemplos, de hecho incluso lo da un alumno de Michel Foucault, que es Thomas Laqueur. Él tiene un texto que se llama La construcción del sexo, que es la diferencia del género desde los griegos hasta Freud, y él lo que muestra es cómo es el sexo, los géneros, los usos de los cuerpos, digamos, se viven como en dos momentos diferentes. Entonces uno es como hay un momento desde la antigüedad hasta el Renacimiento donde realmente en el mundo se piensa que existe un solo sexo, ¿cierto? Donde hay un continuo, donde se considera que las mujeres son como una especie de hombres a medio hacer, como de hombres imperfectos. Pero luego en la modernidad aparece la taxonomía y aparece ese binarismo de hombre-mujer, ¿cierto? Incluso el autor empieza afirmando que la mujer apareció en el siglo XIX y de ahí es donde viene ese binarismo. Pero lo interesante de este trabajo es cómo el paso de una concepción a otra cambia totalmente la manera de ver los cuerpos, de tramitar los placeres. Entonces, esto lo que muestra es que sí, las subjetividades son históricas. Y entonces, si nos queremos preguntar por el tipo de subjetividad de una época, pues hay que atender cuáles son esos discursos de esa época, cuáles son esas construcciones, esos imperativos de la época. Y precisamente con respecto a la pregunta que convoca este espacio, pues hay que preguntarse qué tipo de subjetividad
se propone dentro de lo que se denomina capitalismo. Sin embargo, cuando hablamos de capitalismo, estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando desde lo estrictamente económico, es decir, desde de una economía de mercado, con las transformaciones que ha tenido, porque eso es importante decirlo, el capitalismo es móvil y digamos se ha ido transformando, pero lo importante es que el capitalismo pues ha creado una sociedad capitalista que tiene como unos criterios y sobre todo en el acento que ha hecho el capitalismo en el libre mercado. ¿Qué tiene, por ejemplo, para pensar esa sociedad capitalista es importante también saber que el capitalismo se transforma, se va adecuando y hay que pensarlo también en cada momento de su evolución. Y el capitalismo no es, todo el mundo cree que está asociado como a las democracias liberales, porque claro, el capitalismo pues coincidió con la aparición de los estados-nación, de la democracia como la entendemos hoy en día, la democracia representativa, pero es importante saber que el capitalismo también configura sociedades donde hay gobiernos totalitarios, donde hay gobiernos de un único partido, donde hay monarquías. Entonces, eso lo que muestra es que es una configuración muy difícil de describir en todo su entramado y depende de dónde se instala. Y en esa instalación de esos discursos que configuran una sociedad capitalista, pues siempre lo que aparece es un juego también de inclusión y exclusión en esos discursos. Y precisamente Foucault en la historia de la locura en la época clásica, lo que muestra es cómo realmente la locura lo que viene a ocupar es un lugar de exclusión dentro de la sociedad moderna, capitalista, porque es importante aclarar que el capitalismo coincide con otras cosas, es decir, con la modernidad, con la ciencia, con un reajuste de la moral cristiana. Entonces, digamos que todo eso coincide en una sociedad capitalista, no solamente pues el capitalismo como economía de mercado. Entonces, cuando hablamos de una sociedad capitalista es de cómo confluye todo eso, el pensamiento moderno, la ciencia, la moral cristiana. Y en precisamente lo que Foucault muestra es que antes, en la Edad Media, en lugar de la exclusión estaban los leprosos como enfermos, marginados sociales, y el loco era visto como fuente de sabiduría. Pero en el paso a la modernidad y dentro del capitalismo, el loco empezó a ser visto como un peligro para esos imperativos de esa sociedad de ese momento. ¿Y cuáles son los imperativos? Pues la producción. Porque precisamente Foucault lo que muestra allí es que cuando se hablaba de locos era gente que acusaban de vagancia, por ejemplo. Es decir, de no tener un lugar fijo, de no trabajar, de no producir. Y entonces se entiende por locura como todo lo que se sale de esa racionalidad moderna, es decir, de lo que implica esa racionalidad con todo lo que vamos a ampliar ahorita y de la producción. Y eso se ha venido extendiendo hasta ahora. Entonces creo que una pregunta que vamos a abordar ahora es, bueno, en este momento, ¿cuál es esa racionalidad o ese discurso que nos rige, que nos propone? Y viendo qué es lo que intenta excluir ese discurso a partir de la enfermedad mental, pues ver realmente cómo se están configurando las subjetividades. Bueno, y ya que usted nos dice esto de enfermedad mental, sabemos que la relación salud-enfermedad ha cambiado a través de la historia, ¿cierto? Incluso de que existe una idea dentro de las dinámicas capitalistas, dentro de las dinámicas del libre mercado. ¿Usted cuál considera que puede ser la relación entre salud mental y capacidad de producción? Sí, como lo venía diciendo, efectivamente, si nosotros vemos tanto cuando Foucault ubica el origen como ahora, casi que la enfermedad mental y esa metáfora de enfermedad se aplica a manifestaciones de un malestar
por la imposibilidad, incapacidad o el rechazo a acogerse a esos imperativos de producción. Entonces, ¿para qué sirve la psicopatología? Para generalizar esos malestares, ponerle una etiqueta y a partir de esa etiqueta, pues simplemente poder proponer un tratamiento universal a todos los que, digamos, se salen de esa racionalidad y volverlos a la normalidad y a la producción. Incluso hoy en día, si uno mira los manuales de psiquiatría, todavía siguen diciendo que algo se considera enfermedad mental es cuando afecta la participación en el trabajo, en la escuela y en la vida social. Entonces todavía se sigue considerando que alguien es enfermo si no produce según esos estándares, si no es capaz de articularse a las instituciones o no, ni siquiera no es capaz, si no quiere. Entonces, y precisamente ese retorno a esa normalidad se hace a través de tratamientos físicos, a veces violentos, y a través de la medicalización. Y a veces esos tratamientos violentos nos los muestran como si fueran de una psiquiatría del siglo XIX, pero todavía recientemente hay casos donde, por ejemplo, incluso hace poco salió una película que se llama Boy Erased, donde es un testimonio a un joven que lo someten a un tratamiento para curar su homosexualidad. Y toda la institución allí, como una institución de salud mental, a partir de llevarlo a una normalidad, a una moral, y es una intervención violenta, que incluso termina generando suicidios, otras reacciones agresivas, y muchas veces esa reacción de las personas a esos tratamientos violentos o a esa medicalización se considera como un fracaso del sujeto, no como una inadecuación de la intervención. Entonces, claro, obviamente la enfermedad mental es casi que una enfermedad moral en ese sentido, en que simplemente cataloga esos comportamientos que no se acogen a esos imperativos de cada momento. Claro, de hecho, Foucault en el texto de la historia de la locura en la época clásica lo dice así, como el cambio de la definición de la enfermedad mental dependiendo del tiempo tiene que ver con los retratos de la moral, como incluso los tratamientos son dirigidos a el perfil del ser humano que debe ser. Pero usted ahorita mencionaba el fracaso. Podríamos decir que en la dimensión del fracaso no se puede considerar dentro de un proyecto de vida, dentro de cómo debe fluir, ¿sí?, un ser humano en medio de todas sus dimensiones, de toda su construcción y desarrollo. No consideramos el fracaso como parte de la vida en este momento histórico. Sí, y ese rechazo del fracaso yo creo que tiene que ver con algo mucho más amplio, como le decía al inicio, y es que es el fracaso con respecto a uno de los imperativos de la sociedad contemporánea. Es decir, las sociedades para funcionar lo que hacen es construir ficciones, que es un concepto de Yuval Noah Harari, en su libro de Animales a Dioses, donde él toma el término de ficción como la construcción de cosas que no existen. Pero él dice, pero que sean ficción no quiere decir que sean mentira, ¿cierto? Sino que no existen, pero tienen una función importante, y es hacer que cooperemos, que podamos funcionar como sociedad. Sin embargo, esas ficciones se convierten en imperativos, bajo esa, digamos, la moral o lo que indica una sociedad. Entonces yo creo que el fracaso está al lado, es uno, o la negación del fracaso, es uno de los imperativos que hay en nuestra sociedad contemporánea. Y creo que si queremos cambiar algo en la subjetividad contemporánea hay que empezar a cuestionar esas ficciones. Por ejemplo, que voy a dejar como de ultimito el fracaso, ¿cierto? Para retomarlo. Pero por ejemplo, si uno dijera, bueno, ¿qué tendríamos que hacer para interrogar la subjetividad que nos proponen en la contemporaneidad? Uno es, por ejemplo, interrogar todos esos imperativos que nos llevan a algo único. Por ejemplo, que existe una realidad.
hay que sospechar de eso. Si sospechamos de eso, ya empezamos como a minar en qué se sostiene nuestra sociedad contemporánea. Y eso lo hacen incluso los científicos. Por ejemplo, Stephen Hawking, en un libro que se llama El Gran Diseño, él tiene una cosa maravillosa, un capítulo pregunta ¿qué es lo real? Y él dice, realmente no sabemos, ¿cierto? En ciencia se considera que algo es real, pero cuando funciona dentro de un modelo de la realidad, y él habla del realismo del modelo, es decir, hay tantas realidades como modelos físicos hay. O sea, es decir, no hay una realidad ni para la física, y por eso traigo la física, porque es como lo que muchos respetan más la física que la filosofía o la psicología. No, incluso tenemos un imperativo muy coloquial. Todos queremos llegar a carro, casa y beca. Un imperativo sin contexto, sin historia familiar, sin un recuento incluso de lo que este sujeto anhela o desea o planea construir. Entonces ese es otro imperativo de algo único, es decir, allí más que carro, casa y beca, es que el imperativo, o sea, es que hay una manera de vivir la vida, de desarrollarla, de realizarla, y además que eso, asociado a esa única vida, también hay otro de esos imperativos de unicidad que causa muchos problemas en la subjetividad contemporánea, y es el asunto de la identidad, que ya incluso lo han trabajado hoy varias veces en las otras charlas. Y cuando hablamos de la identidad son cosas como tan sencillas, es decir, ¿cómo podemos cuestionar esos imperativos contemporáneos? Y es que nos invita a cogernos, a identificarnos, a creer que somos cosas tan sencillas como un nombre, ¿cierto? Porque no es solamente la pelea jurídica por poder cambiar de nombre, sino el problema que alguien tiene por llevar determinado nombre, que eso está asociado a una cosa que hablaban hace un rato aquí, y es como es imperativo. Como les decía, eso no son meros discursos, son prácticas reales, es decir, cada que nace un ser humano, lo primero que hacen es ver sus genitales, eso es lo primerito. Y a partir de esos genitales dicen es niño o niña. Y solo con eso todo queda marcado de ahí en adelante. El nombre no puede ser cualquiera dependiendo de los genitales, pero además quedan marcados los roles, qué va a hacer con su cuerpo, cómo va a sentir placer. Eso, digamos, si queremos cuestionar esa subjetividad contemporánea, pues otra manera es decir, esa identidad no existe, ¿cierto? Nosotros no somos ese nombre, no somos ese género que nos asignaron, no somos ni siquiera esa familia a la que pertenecemos, es decir, eso no hace parte de una esencia, es decir, podemos movernos del nombre, del apellido, de la genealogía, de la familia, de la patria, que es otro de esos imperativos de unicidad, ¿cierto? Que hacemos parte de una patria o de un partido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno se pone a ver en la contemporaneidad, hay una gran cantidad de testimonios de gente que siente un malestar por no poder, por varias razones, o por incapacidad de acogerse a esos imperativos, que además de la unidad hablaban ahora del imperativo del binarismo, y el binarismo es una cosa que se nos mete en toda la vida, no solamente en esto de ser hombre-mujer, sino que también nos venden un cuento de que hay un ellos y un nosotros, de que hay unos buenos y unos malos, de que el mundo se vive entre humanos y no humanos, ¿cierto? Entonces, hay personas que son incapaces de acogerse a la identidad, a una sola realidad, a acogerse a esas categorías binarias, y o tienen capacidad o quieren rechazar eso, pero no encuentran otra narrativa, es decir, no encuentran otra narrativa que se les pueda ofrecer, o intentan buscar su manera particular por fuera de sus imperativos, pero hay un desconocimiento, un extravío, no saben cómo hacerlo. Y esos malestares, la manifestación de ese malestar de no poder acogerse a esos imperativos, es lo que muchos denominan enfermedad mental, y que efectivamente son manifestaciones reales, pero que la psicopatologización, digamos, encubre realmente a qué están respondiendo esos malestares.
Bueno, pero ¿y cómo hacemos? O sea, ¿cómo se hace para que no tengamos que necesariamente contestar a la obligación, bueno, la identidad? ¿Y cómo llegamos a la conversación de la identidad? Este es un evento público, un evento en el que podemos participar, ¿cierto? Es un evento de ciudad en el que ofrecemos estas reflexiones, pero desde la persona, ¿sí? Desde este sujeto que tiene un imperativo, que no debería, que está regido por la condición binaria, por una condición de sociedad, una condición de patria, una condición incluso de familia. Ahorita me gustaba mucho cuando decían nuestros anteriores expositores, familia somos nosotros los que nos elegimos y los demás son parientes. Claro, ahí ya hay una condición de reflexión, pero ¿qué hacer con esa obligación, con eso que nos traen y nos ponen en el lugar de sujeto es usted en medida que yo le digo cómo se llama, cómo llegó acá, ¿sí? Sí, precisamente a lo que yo quiero apuntar es que eso se logra, así como decíamos, estos discursos no son simple carreta, son prácticas institucionales. La manera de oponerse a esos discursos son las prácticas particulares, es decir, la práctica de cada uno. Porque se me iba pasando lo del fracaso y ahí podría haber un ejemplo, porque efectivamente en nuestra sociedad hay un imperativo de éxito, pero un éxito prefabricado. Un pensador que ahora está muy en boga, que es, yo lo pronuncio como, eso lo pronuncio de muchas maneras, pero su nombre en coreano me pronuncia muy raro, Jung-Chul Han, pero él habla de la sociedad de rendimiento, donde hay unos sujetos de rendimiento donde se les exige que se gestionen a sí mismos, ¿cierto? Y que se gestionen a sí mismos para conseguir eso que usted decía, casa, carro, beca, dinero, éxito, fama. Y supuestamente se les da la libertad para que lo hagan, que eso es la sociedad de libre mercado, ¿cierto? Recuerden que al principio decíamos que cuando no es solo capitalismo, sino hablar de una sociedad capitalista. En una sociedad capitalista libre mercado, entonces se habla de la libertad y de autogestión de los sujetos. Pero esa es una falsa libertad, porque es casi que una libertad obligada, donde se convierte en un imperativo que usted trabaje y trabaje y se explote, se mejore, sea competitivo, hasta llegar a la autoexplotación, que es lo que dice Jung-Chul Han allí. Claro, porque entonces dice, ese exceso de trabajo y rendimiento genera una autoexplotación. Y esa no es la libertad, porque la libertad no es decidir cómo me autoexploto, porque igual eso obedece a un imperativo de esos que decíamos ahora, sino que la libertad, y él lo dice, es más de carácter negativo, es decir, la libertad tiene que ver en que llevamos para allá, cómo rechazo eso, cómo le digo que no a eso, cómo me separo de eso. Y como digo que son prácticas particulares, eso requiere un esfuerzo, eso no es tan fácil como decirlo, ¿cierto? Son ejercicios de verdad prácticos. Entonces, frente al fracaso, en nuestra sociedad el fracaso no está bien visto, se oculta, nadie puede presentarse como fracasado, además porque también se excluyen sentimientos como el dolor y la tristeza, pero hay gente que asume eso. Por ejemplo, hay un joven periodista que se llama Jair Villano, él colabora con el Magazine Cultural del Espectador. Él hace un tiempo escribió un ensayo que se llama sobre algo así como ¿por qué amo el fracaso? ¿Cierto? Y él dice algo precisamente, una manera de oponerse a ese imperativo que rechaza el fracaso es asumir el fracaso, ¿cierto? Y el fracaso personal. Y él lo dice directamente, porque precisamente yo recuerdo mucho eso. Él en su artículo lo dice así. Él dice, yo amo el fracaso porque me parece un acto de resistencia ante lo que el sistema nos dice que tenemos que ser. Y no caer en la trampa, porque entonces dice, claro, como, ¿qué es lo que pasa cuando no aceptamos el fracaso? Es porque en esa sociedad libre mercado, los individuos nos vendemos como un producto con todas las garantías. Es decir, yo le voy a producir lo que usted necesita en cada momento, sin enfermarme, haciéndolo bien todo el tiempo y dando todas mis fuerzas, poniendo todo allí.
Y entonces con esas garantías no cabe que alguien se pueda enfermar, entristecer, cansar. Y por eso es que ese discurso de la felicidad se vuelve rentable. Porque entonces el asunto es, todo el mundo sabe que aunque todos se vendan con esas garantías, todos saben que todos están cansados, tristes, están como perdidos. Entonces le dice, pero bueno, yo le remedio, usted se autoexplota, pero entonces yo le tengo como lo que le puede ayudar a mantener la felicidad. Y como dice este periodista en ese artículo, por eso es que la literatura que promete esa salvación vende también por montones. Hay otras posibilidades para hacerlo, que son prácticas, pero ahorita podríamos ampliarlo como un poco. Porque culturalmente hemos sido llamados a eso, ¿cierto? Al éxito, a la producción, a las metas, pero ¿y cómo influye esto psicológicamente? ¿Cómo influye la imposición de la cultura de la felicidad, del no cansancio, del no tristeza? Sí, precisamente lo que uno ve la pista a través de la misma psicopatología, pero no quedarse en lo que muestra la psicopatología. Si uno empieza a ver los datos y lo que hablan los psiquiatras y los psicólogos, en esta sociedad, en este momento, con esos imperativos que mencionamos, más otros de los que han hablado hoy, de pensar que existe una manera de amar, una manera de hacer una familia, todo eso que hemos hablado, que hay que producir, que hay que conseguir el éxito, ser el gestor de sí mismo, empiezan a aparecer, por ejemplo, el déficit de atención con hiperactividad, ¿cierto? Entonces se producen sujetos hiperactivos. Pero también aparecen lo que han llamado de diferentes maneras, como el síndrome del desgaste ocupacional o del trabajador quemado, o lo que todo el mundo se queja, a veces la gente se enferma, no, me dijeron que tengo fatiga laboral, ¿cierto? Eso aparece mucho. ¿Qué otra cosa aparece? Aparece una cosa que aquí es donde uno empieza a ver qué es lo que se está llamando enfermedad, o sea, qué se está manifestando. La hiperactividad, la fatiga, pero aparece una cosa que diagnostican mucho y es lo que llama el trastorno límite de la personalidad. Pero si usted va a ver, eso aparece por allá en el manual diagnóstico de psiquiatría. Volvemos a lo que decíamos ahora, casi que lo que hace es catalogar una serie muy diversa de manifestaciones de malestar. Y entonces uno ve y qué cosas aparecen en el DSM-4. Dice que, por ejemplo, dificultad para manejar las emociones y el comportamiento. Dificultad con la norma. Dificultad con la norma. Que alguien que tiene relaciones inestables, yo creo que aquí todos podrían levantar la mano con las relaciones inestables, ¿cierto? Pero al mismo tiempo le tienen miedo a la inestabilidad. Imagínense, ¿quién no le va a tener miedo a la inestabilidad en esta sociedad de contratos efímeros, por ejemplo? ¿Cierto? Pero el manifestar el malestar se considera una enfermedad, ¿cierto? Nos produce una situación que es difícil de soportar, pero si nos quejamos de alguna manera, pues entonces nos catalogan como enfermedad. O cosas como la intolerancia a estar solo, ¿cierto? Eso aparece como en el manual de psiquiatría, aparece como que eso es un síntoma de enfermedad. O aparece la depresión. Y si ustedes ven en la depresión tiene una cantidad de síntomas que yo creo que todos podríamos caer en la depresión y fácilmente. Escogí unos al azar, pero miren, ¿qué se considera enfermedad en esta sociedad? La tristeza, las ganas de llorar, la desesperanza, el enojo, la pérdida de interés o de placer con algo, la inquietud, la lentitud para razonar, los problemas de concentración y así por el estilo. Es decir, y todos dicen lo mismo, lo que decíamos al principio. ¿Por qué son problemas? Porque todo esto impide que alguien se desempeñe bien en su trabajo, en la escuela o en las relaciones sociales. Es decir, esto es un asunto de qué es lo que no está permitiendo que la gente sea funcional o que produzca. Y entonces viene la psicopatología a tapar que realmente lo que hay allí son manifestaciones múltiples y diversas
del malestar que están generando esos imperativos contemporáneos. Y claro, el diagnóstico es eficaz porque permite englobar a todas esas personas en una categoría y proponer un tratamiento igual para todos, que incluso va desde volver a alguien funcional, ya sea a través pues, de diferentes tipos de terapias o a través de la medicalización, pero si eso no funciona, también lleva a la exclusión. Y a veces el diagnóstico es una manera de justificar la exclusión de alguien del medio laboral. No, es que ese no puede hacer nada porque es que es depresivo. Probablemente no pueda hacer lo que esperan de él, pero probablemente sí puede hacer muchas cosas. Me quedo pensando en el título, no es depresión, es capitalismo. ¿Qué es lo más riesgoso de pensarnos esta autogestión subjetiva en la que entonces la persona tienes que trabajar, no puedes manifestar el malestar, tienes que tener una adaptación a las dinámicas, a las situaciones? El mayor riesgo sería un diagnóstico. ¿Qué conlleva ese diagnóstico? Entonces la persona podría llevar incluso a que quien de verdad esté padeciendo una implicación mental no sea capaz de decirlo porque precisamente entonces una incapacidad laboral, la familia, la sociedad te comienza a tratar diferente. ¿Qué otros riesgos podríamos ver en estos casos? Pues en estos casos es simplemente el riesgo de que las personas sometidas a esos diagnósticos no encuentren su propia manera de salirse de esos imperativos, no encuentren otra narrativa, y eso lo que condena es a un sufrimiento cíclico. Porque la única respuesta que hay es la normalización, la medicalización, volver a un sujeto funcional que produzca y consuma. Pero yo sí creo que hay otras respuestas. Es decir, y precisamente lo que me decía ahora, ¿cómo? Porque claro, a veces eso suena muy abstracto, pero quisiera dar como algunos ejemplos de autores y que documentan, digamos, experiencias que son prácticas que empiezan a negar esos imperativos. Y digamos, aquí vuelvo a Foucault, porque uno diría, bueno, ¿qué otra respuesta hay diferente a la medicalización, a la normalización, a insertarse en el sistema productivo y consumista? Pues Foucault lo dice, hay que dar lugar a la sublevación frente a esos imperativos, pero aquí es muy importante, y es que Foucault habla de una sublevación particular de cada uno. Él no habla de revolución. Él dice, ¿cómo cuestiono yo esos imperativos? Con mi propia práctica, con mi propia vida. Y aquí a mí me encanta citar un pequeño párrafo de Foucault que aparece en una entrevista inédita de él que hace poco tradujeron al español y la recogieron en un libro que se titula Sublevarse. Y a él allí le están preguntando por su concepto de sublevación y él dice lo siguiente, y ahorita va a tratar como de aterrizar un poquito eso. El proyecto dice mi proyecto, el de Foucault, es multiplicar por todas partes o bien en todos los lugares donde sea posible las ocasiones de sublevarse con respecto a lo dado. Y aquí él trae una aclaración muy importante. Dice, y de sublevarse no forzosamente, ni siempre, bajo la forma de la sublevación iraní. Él está hablando sobre la sublevación iraní a finales de los 70, pero dice, con 15 millones de personas en la calle, no. Aquí es donde viene lo que creo que por donde va la otra respuesta que puede haber a este malestar contemporáneo. Él dice, uno se puede sublevar contra un tipo de relación familiar. ¿Cómo se subleva uno? Haciendo otra familia, haciendo otro tipo de relaciones familiares. Eso es lo que hay que hacer, sino que es un ejercicio individual, personal, que no es simplemente decirlo, que hay que esforzarse en transformarse en las prácticas cotidianas. Él dice, uno se puede sublevar contra una relación sexual. Ahora hace un momento nos hablaban de cómo hay unas personas que se han sublevado contra las relaciones de familia y contra las relaciones sexuales. Ese es el mejor ejemplo de cómo salirse de esos imperativos. Es con esas prácticas, pero que cada uno tiene que encontrar su manera.
Digamos, ellos encontraron esa manera de sublevarse contra esos imperativos, otros lo harán de otra manera. Foucault dice, uno puede sublevarse contra una forma de pedagogía. Si alguien es profesor, solamente cambiando su manera de enseñar y lo que enseña, puede estar minando esos imperativos y encontrando otra manera de por fuera de esos imperativos y, digamos, tramitando el malestar de otra manera que no pasa ni por la medicalización, ni por la terapia, ni por la exclusión. Pero él dice, uno también puede sublevarse contra un tipo de información. Y él dice, y por eso es importante, como es de cada uno, él dice, se trata de una sublevación diferenciada y analítica, es decir, para cada uno. Es decir, cada uno debe identificar esos imperativos que se consideran universales en nuestra sociedad y encontrar la manera, el punto de malestar, porque no quiere decir que todos tengamos malestar con todo lo que nos propone la sociedad contemporánea. Puede que tengamos malestar simplemente con algo, simplemente con nuestra identidad de género, otros tienen malestar solo con su trabajo, otros tienen malestar incluso con su nombre y eso le arruina la vida a la gente. Cada uno, según su malestar, debe encontrar la manera de vivir de manera diferente, de hacer cosas diferentes a esos imperativos. Y hay una serie de experiencias que circulan por ahí, que uno lo puede ver en la vida cotidiana, que muestran que sí es posible desligarse de esos imperativos, pero que es una cuestión de prácticas individuales, es decir, singulares, que le funcionan a cada uno y que cada uno debe encontrar cuáles son, como la experiencia que nos contaban ahora del poliamor. Es una manera singular, particular, que para esa persona le sirvió de cómo salirse de esos imperativos que le generaban un malestar subjetivo y social y poder construir su propia manera de ser dentro de la sociedad contemporánea. Es decir, esa persona no ha cambiado ni el sistema político ni los imperativos sociales, pero sí cambió su vida, su manera de ser. Podríamos decir entonces que estos imperativos tienen un riesgo para la salud mental de las personas. Sí, claro. Pues digamos que el riesgo es que generan malestar, porque se proponen como universales y como si todos pudiéramos acogernos a eso y como si hicieran parte de la esencia humana. Como eso no es así, como no todos obedecemos a ninguno de esos universales, ni tenemos ninguna esencia que se acoja a esas propuestas, por eso todos tenemos ese malestar en esta cultura, porque digamos, tenemos que dejar de expresar cierta parte de nosotros para con nuestro imperativo, entonces genera malestar. Digamos que la enfermedad mental es como la institución viene a nombrar ese malestar que también es múltiple. Y de hecho, creo que los imperativos generan malestar es porque obstruyen la posibilidad de explorar muchas formas de ser. De hecho, un filósofo maravilloso, Paul B. Preciado, en un libro suyo que llama Un apartamento en Urano, dice algo muy bonito. Él dice, la subjetividad es la cicatriz que queda después de haber cortado la multiplicidad de todo lo que pudimos ser. Es decir, nos reducen a algo. Entonces eso genera malestar, porque nos empujan a que seamos una cosa, un universal, un solo modelo, un estilo de vida, mientras que en nuestro ser algo pulsa por ser otra cosa, y eso genera malestar. Y si no encontramos la manera de darle salida a eso, genera malestar. Y la enfermedad mental es el nombre que la institución le da a todos esos malestares, pero todos esos malestares son diferentes. Yo creo que tampoco se pueden como universalizar. Y en la manera de lidiar con esos malestares, no solamente son esas prácticas, sino que incluso en una vida pueden ser cosas pequeñas. Y ahí es donde es importante. También otro imperativo contemporáneo es que creemos que para cambiar las cosas hay que hacer cosas grandes y hay que tener poder y hay que tener prestigio. Y no, hay que reconfigurar esa noción del poder, restringirla incluso a campos diminutos. Porque a propósito de las prácticas que hacemos en la vida cotidiana para evadir o salirnos, rechazar, vivir de otra manera esos imperativos, Deleuze tiene también, a propósito de eso, dice algo que también me gusta mucho citar. Él dice, lo que hay es que suscitar acontecimientos, aunque sean mínimos, dice, que escapen al control
hacer nacer nuevos espacio-tiempos, aunque su superficie y volumen sean reducidos. Es decir, si a alguien le dicen que es improductivo, si alguien sufre porque dicen que es improductivo leer novelas, sentarse a leer una novela, eso ya es un acto de sublevación, de salirse, aunque sea por ese momento, porque esa es la otra cosa. Hay que olvidarse ese imperativo contemporáneo de que todo es permanente. No, en ese momento logró hacerlo, pero en ese momento aprende que después puede hacer otra cosa que no obedezca a esa lógica. Voy a retomar un poquito ese cómo, entonces listo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos salirnos de ahí? Desde la sublevación, desde la reflexión de la identidad. Y me gusta cuando usted cita Deleuze, porque entonces el riesgo no es solamente el imperativo, sino la indicación permanente del imperativo en nuestras vidas. Claro, tampoco lo podemos anular y creer que la reflexión subjetiva va a llevar a que podamos como cancelarlo, como omitir los imperativos sociales o culturales de lo que hacemos con eso, sino que es que no se vuelva una indicación permanente. Ahí podríamos estar mitigando ese riesgo. Pero me gustaría devolverme un poquito cuando usted habla de las categorías, ¿sí?, los síntomas de esta depresión. Entonces, ¿cuál sería la utilidad de estos diagnósticos? ¿Cuál sería la utilidad de la depresión en nuestra sociedad? Para mí es simplemente cómo lidiar de manera masiva con todos esos malestares, poder intervenirlos de manera eficaz con tratamientos también generales, universales, pero también convirtiéndolo en una posibilidad de exclusión si las personas no responden a los tratamientos, y se convierte casi que en una amenaza. Es decir, el depresivo se ve como aquel que no puede producir, ¿cierto?, ni conectarse con las instituciones, ni con ciertos espacios sociales. Entonces se ve como un miedo. Dice, cuidado que la depresión es una falla suya, ¿cierto? Entonces es una manera de también decirle a cada uno, pilas, no vaya a dejarse arrastrar por el cansancio, por el malestar, porque cae en la depresión y eso implica el fracaso como producto. Entonces, la depresión es una categoría que presiona a la gente para que alejarse de ella para no caer en el fracaso. Cuando no tiene otra alternativa de salirse ahí, yo creo que los sujetos también usan esas manifestaciones que llaman depresión como una manera de decir, en este momento no soy capaz de responder a ese imperativo. Pero también la depresión tiene otra función, y yo creo que es la función de exclusión, porque a veces esa etiqueta de depresivo lo que hace es como cristalizar a alguien en esa identidad de depresivo, y esa persona queda por fuera del sistema. Además, porque se identifica con ese diagnóstico y dice, no, yo no puedo hacer nada porque soy depresivo, yo no mantengo ningún trabajo, yo no mantengo ninguna relación, yo no puedo, no me gusta estar con nadie porque yo soy depresivo. Entonces, eso a los que no aguantan a ese ritmo, pues también el mismo diagnóstico sirve para excluirlos, para amenazarlos, ¿cierto? Y para intervenirlos. Yo creo que esa es como la utilidad que tiene ese concepto de depresión. O sea que esa utilidad del diagnóstico de depresión social, sí, porque cuando nos preguntamos no es depresión, es capitalismo, es como si pudiésemos hablar de una generalidad, de algunas reacciones, pero me llama la atención cuando usted dice ese que se congela y se aparta, se excluye de la sociedad, listo, ¿y qué se hace ahí? O sea, ¿cuál sería el lugar entonces o la diferencia entre esa depresión social que intentamos llamar y la depresión clínica? Sí, lo que pasa es que yo no creo que haya como mucha diferencia en eso, porque cuando uno ve la depresión clínica es todo esto que yo les describí ahora, que alguien presenta tristeza, ganas de llorar, falta de placer, ¿cierto?, de manera crónica, pero yo creo que simplemente lo que pasa con estas personas es que yo sí creo que es un intento de sublevación que no encuentra el camino. ¿Cierto? Como que, listo, yo no soy capaz de acogerme a esto o quiero salirme de estos imperativos, pero no sé cómo, ¿cierto? No encuentro mi manera, no encuentro un espacio donde pueda hacer eso,
Y pero yo decía, la mejor manera de evitar esos estados de parálisis, de exclusión, pues es proponerle espacios para que la gente encuentre su propia manera de sublevarse frente a esos imperativos. Uno cree que no, pero en el mundo hay muchas experiencias de grupos que lo hacen. Para dar unos cuantos ejemplos, hace un tiempo un periodista, Carl Honoré, sacó un libro que se llama Elogio de la lentitud. Y lo maravilloso es que él va por todo el mundo recogiendo experiencias de comunidades que lo que hicieron fue vivir de maneras que se sublevan contra esa velocidad que impone el mundo contemporáneo. Y ellos que dicen, frente a la velocidad, lo importante es la lentitud, pero para ellos la lentitud no es todo el tiempo ser lento. Ellos lo dicen muy bonito, la lentitud es que haya una velocidad para cada uno y para cada cosa. Y que esas velocidades pueden variar en un día, de una actividad a otra, de un momento de la vida a otro. Y solo con eso, estas personas están viviendo de otra manera que se sale de ese imperativo de ir siempre a toda velocidad. Y dicen, ¿y eso qué implica? Implica también otras cosas. Implica que uno hace las cosas de manera cuidadosa, reflexiva, donde atiende más a la calidad que a la cantidad. Y miren que eso en la vida cotidiana ya está cuestionando todos esos imperativos de la velocidad, de ir rápido, sin reflexionar, donde importa más la cantidad que la calidad. Y ustedes ven ahí, y hay experiencias de todo, son cosas pequeñas, por eso decían cosas pequeñas. Hay gente que ¿cómo lo hace? Con la alimentación. Entonces, ¿qué dicen? Todo, entonces la comida lenta. Entonces, ¿qué hace la comida lenta? Que sea comida producida de manera lenta, sin acelerar los procesos, hacer su propia comida, tomarse el tiempo para comer con otras personas. Esa práctica, solo esa práctica, es una sublevación contra la velocidad de que hay que agilizar la producción de alimentos, hay que ponerle hormonas a los animales, hay que poner químicos para que todo esté rápido. Yo compro todo congelado, no lo hago, como la carrera parado en cualquier barra. Pero es la lentitud en ese sentido en muchas cosas, en el trabajo, en las relaciones familiares, en el sexo. Hay toda una comunidad dedicada a ver cómo llevar la lentitud al sexo, es decir, cómo ese imperativo de la velocidad se nos mete en la vida. Pero esas cositas pequeñas, cada una de esas es una posibilidad de sublevación y que alguien en alguna de esas posibilidades puede encontrar el camino. No es el mismo para todos, pero lo importante es que todos puedan tener acceso a esas posibilidades y sepan que si hay posibilidades, que hay otros que sí se salen de esos imperativos. Estas lentitudes que los ejemplos que nos propone vienen de un sistema, entonces el sistema alimentario, el sistema de salud. Mi pregunta sería entonces, ¿cómo llegar a ello? ¿Sería dudar de ese sistema? ¿Ponerlo en tela de juicio? Claro, no. Lo primero es siempre sospechar de todos esos imperativos, dudar de todos esos imperativos, dudar de todo lo que nos propongan como esencia, verdad, unidad, obligación, todo. Sospechar de todo lo que propongan como eso. Eso es una actitud que ya empieza a minar todo eso. Claro, sospechar de que hay una realidad, una verdad, de que existe una identidad, un yo, ese es el primer paso. Pero hay otros más cotidianos. Por ejemplo, solo caminar. Hay también un libro de David Le Breton dedicado solo a explicar toda la transformación que produce en una persona caminar. O ir en bicicleta. Me sorprendió un amigo mío que anda en bicicleta y para él eso es toda una experiencia y hay un montón de literatura alrededor de ir en bicicleta. Pero no solo eso, escribir, pintar, cantar, bailar, hacer música. Todo eso, porque miren que todo eso, las artes, las humanidades, como si fueran cosas que no cuadran en ese mundo de la producción. Pero mire que el primer paso sí es la duda, la sospecha, la interrogación. Es decir, no se puede aceptar ninguna verdad, ningún dogma, ninguna unicidad como una identidad, sospechar de eso de una patria, de una ideología, siempre apelar, saber
que ante eso hay que oponer la multiplicidad, es decir, existen muchas verdades, muchas realidades, muchas maneras de hacer algo, muchas maneras de estar en el mundo, muchas maneras de amar, muchas maneras de tener relaciones sexuales, muchas maneras de formar familias, muchas maneras de trabajar, muchas maneras de gastarse el dinero, ¿cierto? Todo eso creo que es lo que hay que llevarlo allá. Ahora la pregunta por la que todos han venido. ¿Es depresión o es capitalismo, Robinson? Sí, yo diría que vuelvo a retomar algo que había dicho. Cuando hablamos de capitalismo, estamos hablando no solamente de lo económico, sino de la sociedad capitalista que incluye todos esos discursos o ficciones que sostienen ese sistema. Creo que efectivamente la depresión es un concepto abstracto que engloba muchas maneras de manifestaciones de malestar frente a esa sociedad capitalista. Entonces yo sí creo que no es la depresión, es el malestar que genera esa sociedad capitalista, pero digamos que psicopatologizar ese malestar, diagnosticarlo, categorizarlo, lo que hace es que la misma sociedad capitalista pueda, digamos, triturar esos intentos. Si entendemos ese malestar como intentos de escaparse de los imperativos de la sociedad capitalista, esa psicopatologización y ese diagnóstico es una manera de triturar esos intentos de sublevación. Y creo que deberían dársele, más bien, si quisiéramos hacer algo, es proponer espacios donde la gente encuentre muchas alternativas. Y en lo público se puede hacer, por ejemplo, alguien, no sé si es el caso aquí, pero alguien decía que muchas veces, por ejemplo, en las instituciones públicas para jóvenes, muchas instituciones proponen, por ejemplo, siempre como los espacios de la fiesta, ¿cierto? Pero si uno ve sobre el espacio de la fiesta, pues claro, eso es necesario, pero es un espacio que se convierte en un espacio único, entonces habría que diversificarlo, otros espacios donde haya espacio para los pintores, para los caminantes, para los escritores, para los músicos, siempre es multiplicar, ¿cierto? En lo público eso también encuentra maneras. O, no sé, cambiar los espacios, crear más espacios donde la gente habla mucho de espacios de encuentros, pero yo creo que también hacen falta espacios donde la gente pueda estar sola, por ejemplo, y aprender a estar sola. Eso, por ejemplo, durante la pandemia con estudiantes que me di cuenta que había un asunto que perturbaba mucho a los estudiantes en las clases a distancia y era estar todo el día con gente en la casa. Esto no les permitía ni pensar ni hacer nada. Entonces ni se ve. Yo creo que debería haber espacios donde alguien pueda salir de la casa, estar solo, o salirse del grupo amigo, estar solo, cosas por el estilo, cosas lo que se quieran imaginar, porque yo creo que cuando uno piensa esto, y esto lo han dicho pensadores, uno cree que esas cosas pequeñitas no pueden cambiar la sociedad, pero es lo mismo, y lo han dicho físicos, filósofos, es como cuando nos decían que la Tierra giraba alrededor del Sol, y nadie lo creía y no podían concebir un mundo así, pero si lo hemos pensado de otra manera, dicen, esto es lo mismo, cuando uno cree que no puede hacer esas cosas pequeñas, está en la misma situación, uno cree que el mundo no puede cambiar, que va a ser siempre como lo hemos conocido, pero volvemos al inicio de la charla, estas cosas son producto de un momento histórico que hemos construido nosotros a través de ese tipo de sociedad, con esos imperativos, con nuestras instituciones, y podemos modificarlos. Y además de modificar en macro las instituciones y los imperativos, también las podemos modificar en micro con esas acciones particulares de sublevación de cada uno frente a esos imperativos, creería yo. Bueno, Robinson, muchas gracias. Yo agradezco este espacio en el que incluso nos salimos de esos imperativos a conversarlos, ¿cierto? A ponerlos en tela de juicio. Y yo creo que esperaría que todas estas pequeñas incluso palabras, sujeto, el manejo de los cuerpos, el manejo de la angustia frente al capital, suscite preguntas al público. Bienvenidas sean, muchas gracias. Quien quisiera...
Hola, buenas noches. Mi inquietud es un poco dirigida si de pronto, más duro, listo, si no es un poco riesgoso de pronto explicar la depresión solo desde ese enfoque capitalista, ¿cierto? Cuando realmente, digamos que puede existir y hay explicaciones alrededor de temas biológicos, ¿cierto? De disminución efectiva de unos neurotransmisores, además incluso genéticos, ¿cierto? Entonces reducirlo de pronto, o no, sí, reducirlo a la explicación capitalista y dejando esos otros factores que son importantes, además del sufrimiento que tiene el ser humano alrededor de una patología tan compleja como la depresión, y llevarla también incluso a volverlo responsable de esa patología, ¿cierto? No sé, me parece que de pronto reducirlo solo al capitalismo se vuelve eh, riesgoso para tratar y explicar la depresión en sí misma. Sí, eh, precisamente yo creo que hacia ya apuntaba eso de la pregunta de la depresión clínica y ese asunto. A ver, yo ahí lo diría, digamos, a partir de la experiencia, de experiencias cercanas también de psicólogos que trabajan con esto, y es que efectivamente, digamos, sí, dicen, bueno, la depresión puede ser provocada por por una disminución de un neurotransmisor determinado, bueno, o por una hormona. Y entonces le ponemos el medicamento y con eso curamos a la persona y sigue funcionando. Efectivamente, no se puede negar, es decir, yo nunca he estado de acuerdo en que somos naturaleza, es decir, también no somos solo entes culturales, o sea, somos entes biológicos en una cultura y esa cultura también afecta eso biológico. Entonces, creo que, digamos, apelar solamente a lo neuronal, a lo hormonal, a lo hereditario, a lo genético, digamos que rápidamente lleva como una generalización, como entonces todo el que es depresivo, entonces es porque tiene esa deficiencia, tiene un gen defectuoso o le falta esta sustancia química. Pero precisamente la medicalización lo que hace es ocultar que no todo lo que se diagnostica como depresión obedece a ese, digamos, a esa etiología, ¿cierto? A esas causas. Sin embargo, aún obedeciendo, entonces puede haber, si usted ve las manifestaciones que pone el DSM-5 sobre la depresión, son manifestaciones que le ocurren a mucha gente, incluso a veces durante periodos largos de su vida, sin necesidad de tener un problema neurológico ni genético. Eso de la tristeza, además de la tristeza como un síntoma de enfermedad, eso ya pues dice algo. Las ganas de llorar. Entonces, me parece que lo importante es recordar que las causas de ese malestar que se categoriza como depresión pueden ser múltiples, que una de esas, el malestar puede estar generado por condiciones incluso biológicas, pero creo que el riesgo es simplemente en pensar que en los casos en que efectivamente eso sería biológico, podrían explicar todas las manifestaciones de ese malestar. Y creo que se están englobando muchas cosas que no solamente son de ese orden, pero incluso en caso de que sea de origen biológico, en cualquier tipo que sea, no sé por qué negar que también se podría lidiar con ese malestar cambiando prácticas también cotidianas, ¿cierto? Acompañadas de la medicalización o por fuera de la medicalización. Pero creo, o sea, yo no lo veo como un peligro, no veo el peligro
en negar que sea biológico, sino precisamente me parece el peligro más en generalizar que todo aquel al que se le diagnostica como depresivo tenga esa base y entonces simplemente se le medicalice. Yo creo que es la negación de la multiplicidad de causas y con seguridad, y créame que es por el tema, pero no creo que haya que reducirlo pues solamente a lo cultural, pero allí sí, digamos que entre las muchas posibilidades que hay, una es esa, y no creo que se niegue, y como digo, la intervención debe ser para cada uno. Entonces, para ese en particular que tiene ese problema, pues habrá esa intervención, pero creo que la intervención médica tampoco pueda negar otro tipo de intervenciones que le pueda ayudar a la persona a estar ahí. No sé, esa es como mi posición. Incluso porque la efectividad, cuando se hace tratamiento de depresión, se ha probado que el uso solamente de antidepresivos, el solo uso por sí mismo, no mejora. De hecho, si no viene acompañado el tratamiento de otros acompañamientos, el psicoterapéutico, el de cambio de hábitos, no hay. Lo ideal es un año de antidepresivos y lo remitimos solamente como el tratamiento clínico, pero si no hay un acompañamiento del resto, si no hay un cambio de estas dinámicas, de estas formas, Robinson lo decía muy lindo ahorita, y es cómo esas personas tal vez tienen esa reacción al no haber podido, ¿sí? No haber podido hacer con eso que era diferente. Creo que eso puede aplicarse tanto cuando hablamos de una depresión social o como la traemos al tema, o depresión clínica. Quería agregar eso solamente. Otra pregunta, comentario. ¿No? Bueno, entonces agradecemos a Robinson, creo que se cumplió el objetivo de poder conversar el tema, que sigue siendo un tema muy amplio, pero que dimos un inicio y que dimos un espacio público y a un público muy diverso. Muchas gracias por la invitación y espero que esto sirva para seguir discutiendo estos asuntos. Claro Muchas que sí, gracias. Agradecemos la participación de las personas invitadas y al público asistente por conectarse con las agendas de la Juventud de Medellín. Los invitamos a seguir disfrutando de la programación de la Semana de la Juventud Osadías 2021 a partir de mañana y a usar el hashtag Semana de la Juventud y Osadías. Además, los invitamos a seguir en nuestras redes sociales como @JuventudMed y en Facebook como Secretaría de la Juventud. Feliz noche para todos. Es tiempo de decir lo indecible, de ser incorrectos con el pasado y atrevidos con el presente. Es el tiempo de las osadías. Por eso te invitamos del 25 al 29 de agosto a la Semana de la Juventud 2021 para que juntos recorramos las esquinas de Medellín, conversemos en el Ágora de los Dilemas y celebremos la vida en el concierto de las osadías. Consulta la programación en www.medellinjoven.com. Semana de la Juventud 2021.